Buenos días, vamos a comenzar la mesa de género y tensión de dibujos que hablan. En esta mesa van a participar Victoria Rubio con la ponencia Historieta lésbica en Latinoamérica, importancia histórica, panorama actual y sus principales exponentes. Talía Fuenzalida Briones, que va a su ponencia sobre la reapropiación del cuerpo femenino en Brígida, y Camila Muñoz Parietti, que va a presentar la masculinidad herida en el diario íntimo de Maliki Cuatro Ojos. Primero va a comenzar Victoria Rubio, más conocida como Lesbi Lives, lleva 10 años publicando historietas y es conocida por Loreto Poco Hétero, entre otras historias. Su obra se concentra en visibilizar la existencia lésbica y mostrar la cultura lésbica existente en la historieta. Ahora puedes comenzar con tu ponencia. Muchas gracias por esa presentación. Espero que se escuche bien, ya que hablo algunas veces un poco bajo y quedo un poco baja. Voy a leer un poco la ponencia, ya que como son 15 minutos generalmente me explayo cuando hablo, entonces prefiero leerla y así me concentro y canalizo todos los 15 minutos. Dentro de lo que es la historieta como medio de comunicación y en un contexto donde se invisibiliza la existencia lésbica y de las mujeres, como lo es Chile y Latinoamérica, el contar y hacer historietas desde nuestra experiencia crea un contenido lleno de diversidad y experiencias nuevas e historias nuevas. Más en una realidad latinoamericana donde los discursos de odio promovidos por la extrema derecha se difunden muchas veces con mucha fuerza. Estamos en un contexto político histórico también, pero como tal y sin querer perjudicar el movimiento, al no contar muchas veces con una cabeza, queda con ideas distorsionadas, a veces que se contradicen fácilmente si se llegase a levantar un discurso, sobre todo de odio. Estamos viviendo un movimiento que va de acorde a donde va la masa, que es poderoso, como diría cierto dictador que conocemos, pero que antes de todo esto, muchos discursos de extrema derecha estaban ganando fuerza. Además de que, al ser un movimiento interno, puede contener ideas nacionalistas que se confunden con xenofobia y muchas veces discriminación y misoginia. Y ejemplos claros son los gritos "los pacos tienen tetas" y "las pacas tienen tula", o el simple "Piñera conchetumare". De todas maneras, esta revuelta me encanta y ojalá que siga la lucha. Lo dejo en claro. En este contexto, quiero enfatizar en el hecho de la importancia de mostrar que existe una historieta y una historia lésbica y exponentes importantes, ya sea en Chile y en Latinoamérica. Como muchos de nosotros sabemos, la historieta en Latinoamérica tiene grandes exponentes, pero no tanto un espíritu propio, diferente en el caso europeo, el superior estadounidense, etc. Esto siento que se debe a la colonización y globalización. Hemos tomado estilos que vienen desde Europa, Estados Unidos o Japón, creando un popurrí bastante diverso y rico, y en lo que estilo se refiere. Viendo este contexto y sin querer explayarme tanto en esto de este tipo de cómics e historia, y ser un poco más específica, me voy a concentrar en lo que es la presencia de historietistas lesbianas en Latinoamérica y cuándo comenzó. Primero, también hacerme la pregunta: ¿por qué investigar sobre historieta hecha por lesbianas específicamente? Porque es necesario. El mostrar y visibilizar a historietistas lesbianas contribuye y crea referencias que muchas veces se creen inexistentes. Según un estudio de la Fundación Todo Mejora, especialistas en prevención de suicidio infanto-juvenil, Chile es el país con la segunda mayor tasa de suicidio adolescente en los países pertenecientes a la OECD, constituyendo la segunda causa de muerte infanto-juvenil en nuestro país. En gran parte de los casos, la motivación del intento suicida es por ser víctima de violencia por su condición sexual, ser niño LGBTB+. Según estadísticas del INE, al 2020 habrá un suicidio adolescente diario. La Comisión Internacional de Derechos Humanos recomienda que los estados tomen medidas para prevenir la violencia contra personas LGBTB+. Es por eso que mostrar las relaciones lésbicas en un medio popular, como lo es la historieta, crea una realidad y una naturalidad que lucha contra esta discriminación en toda Latinoamérica. De igual forma, y sin desmerecer, no quiero pasar por alto el movimiento feminista lésbico de los 70 y 80 norteamericano, que mal creó una de las referentes más grandes de lo que es el cómic hecho por lesbianas. Me refiero a Alison Bechdel,
conocida en estos lares por su obra ganadora del Eisner Funhouse, pero que por la década de los 80 publicó la tira cómica Dykes to Watch Out For, o Unas lesbianas de cuidado, dando un puntapié inicial a lo que sería la historieta independiente hecha por lesbianas en Estados Unidos y que influyó acá también en Latinoamérica. Acá tampoco me gustaría dejar de lado a Diane DiMasa y su aporte como fancinera, lesbiana de los 90 y que con su cómic Concept Patient se autoedita desde 1991 hasta el 96 y crea un referente que también nos sirve como para ver la historia y para pensar siempre que no estamos inventando la rueda, ¿verdad? Esto de los fanzines lésbicos, por lo menos para mí. Y ver que igual esta historia muchas veces se encuentra borrada e invisibilizada, a pesar de que venga del primer mundo. Estas dos historietistas han comentado que comenzaron con sus obras desde la catarsis y la inexistencia de referentes, tal como pasa mucho por estos lares. En lo que es la historieta hecha por lesbianas, el contexto político, social, es sumamente importante, ya que muchas, y me incluyo, de las historietistas lesbianas que comenzamos a dibujar cómic hecho por y para lesbianas, lo hicimos porque vimos que era algo que faltaba, que no existía, que no se nombraba por invisibilización en los medios y discriminación. En esta charla mostraré las entrevistas que le realicé a las exponentes más longevas de este arte en Latinoamérica, pero no quiero dejar de lado tampoco a las demás, y por eso al menos las nombraré, porque siempre es bueno nombrar y que existan nuevas caras en este arte. Entrando de lleno a lo que es la historieta y lesbianas, lo que más se veía acá en Chile en la década de los 80 y los 90 era la representación pornográfica de las lesbianas, siendo obviamente historias enfocadas para un público masculino. Bastaba abrir una revista Trauco aquí en Chile para ver la representación desde la perspectiva masculina y que obviamente era una historia hecha por un hombre. Sin querer entrar en detalle sobre esto, no solo en el cómic la visibilidad lésbica estaba representada por los medios hegemónicos, y no tanto, como un complemento para el goce masculino. Las referentes no llegaban a Latinoamérica, como Alison Bechdel o Diane DiMasa, y cómics como Unas lesbianas de cuidado no iban a llegar a estas tierras. Es por eso que me saltaré bastantes años al futuro para comentar que gracias a Internet y su masificación, y por qué no decirlo, series gringas como The Year World o hasta grupos musicales como Tattoo, dieron una buena idea de lo que era ser lesbiana sin caer tanto en el porno o en la idea generalizada de tabú. Si ser lesbiana es difícil en estos años, donde todavía nos matan, a comienzos de los 2000 la discriminación era mucho más fuerte, y ver que existían lesbianas que no sufrían porque una turba iracunda de gente las iba a perseguir con antorchas era un salvavidas para muchas que crecimos en esa época. Es por eso que, ya viendo una cierta normalidad y viendo la existencia de lesbianas en otros medios de comunicación, algunas lesbianas latinoamericanas comenzamos a ver que no existían lesbianas en los cómics, que fueran igual o similares también. Tampoco en la serie y en el grupo que antes mencioné, porque sí, fue un salvavidas, pero caían en estereotipos machistas y misóginos de cómo tiene que ser y verse una lesbiana, o también cómo tiene que ser y verse una mujer. Seguían sin ser realistas y seguían siendo una representación extranjera. Es por eso que a mediados de los 2000, el apogeo de la banda ancha, Blogspot y Fotolog nacen los que son los webcomics, y con esto estalla una batahola de historietas de todo tipo. Historietistas jóvenes que no teníamos dónde publicar ni medios, ni contactos. Vimos en Internet como un medio donde publicar era posible. Y es acá, en 2009, donde se alzan dos importantes historietistas lesbianas que siguen haciendo cómic hasta el día de hoy. Agustina Casot y yo, Victoria Rubio Lesbianas. Como no quiero ser autorreferente, me concentraré en la obra de Agustina, con la que partimos el mismo año publicando, sin saber hasta hace muy poco que éramos contemporáneas. Es por eso que el contexto extranjero que comentaba anteriormente es tan importante, como el auge de Internet y las primeras redes sociales. Agustina es argentina. Comenzó a hacer historietas de lesbianas hace unos 10 años. Su motivación fue que no encontraba en ningún lado, y era lo que ella quería leer, lesbianas. Ella misma se define como una combinación de pintora, diseñadora textil, ilustradora e historietista. Aparte de publicarse en Internet,
Pasó a publicarse en fanzines y con esto tomó más conciencia de la importancia de ser historieta LGBTI y más B. No solo como entretenimiento, sino también como herramienta de activismo y a tomar mi trabajo más seriamente. Palabras de ella misma. Fue reconocida por Liniers en el 2016, seleccionando su trabajo en Macanudo por otros, apareciendo en el diario La Nación de Argentina. Tiene 3 libros autopublicados: Diverses, una novela gráfica crónica periodística sobre diversidad sexual y de género, y 2 libros de humor gráfico, Chongas y Brujas y Pantuflas. En 2017 crea el Festival de Autoras de Historieta Vamos las Pibas, y que se realiza 2 veces al año en Buenos Aires. Agustina sigue publicando activamente en las redes sociales, sobre todo en su Instagram, @agustinashistorietas. En continuidad por años de publicación, aparición y longevidad. En 2013, en Brasilia, comienza a publicar Gabriela Manson, o como ahora se conoce, Lopsic, que es ella. Generalmente se nos olvida contar con la presencia de historietistas brasileñas, por el idioma y más con las novelas gráficas que no son traducidas al español. Entonces poco y nada se conoce de ellas, más de Lopsic, una de las comiqueras más conocidas en Brasil. Gabriela es ilustradora y artista de historietas cuyas publicaciones independientes exploran temas de sexualidad femenina, feminismo y relaciones de poder. Es autora de la tira cómica Garota Sirica, que es su cómic más popular. También realizó y ha realizado los fanzines de Ethic of Horny in Postmodernity 1 y 2 del 2013 y Artemis 1 y 2 2013. Además integró los proyectos de webcomic Potato Fries Murcha y The Banquet. Comenzó a hacer cómic a principios del 2013 con la publicación de una página en el Sim brasileño por Augusto Botelho y Daniel López. Gabriela Manson dice que tuvo dificultades para expresarse solo con texto, produciendo cuentos y poemas. La imagen viene a ayudar al texto, no al revés. Creo que el diseño llegó precisamente para facilitar la comunicación de estos textos, el alcance y el acceso de la gente a ellos. Encontré en el cómic esta facilidad de comunicación masiva. Es un lenguaje popular. Palabras también de ella. Sus dibujos están hechos con grafito, terminados con finos bolígrafos de varios grosores y coloreados digitalmente en Photoshop. Garota Sirica narra las aventuras de su protagonista, Sirica, desde la infancia hasta la edad adulta, describiendo su descubrimiento y aventuras con la masturbación. De hecho, Sirica es masturbatoria, esa es la traducción real. La idea del cómic surgió de descubrimientos sexuales y experiencias con masturbación propia, ganando un sesgo político con el tiempo. El silencio y la falta de información sobre la masturbación femenina hicieron que Lord Lopsic sintiera la necesidad de hacer cómic, normalizando el tema. Sobre los orígenes de la historia, aclara: al principio utilicé mucha de mi propia experiencia e identidad para elaborar los personajes y sus dramas. Hoy he tratado de inspirarme más en los perfiles de mujeres feministas reales que admiro. Lopsic también sigue publicando en su cuenta de Instagram, Lopsic. Como comenté al inicio, me concentré en las 2 historietistas más longevas, aparte de mí, y que han sido referentes en sus respectivos países. El mostrar y visibilizar historietistas lesbianas contribuye y crea referencias que muchas veces se creen inexistentes. Las 3 comenzamos por un tema de visibilidad y una existencia lésbica. Mostrar la realidad, no lo que se mostraba y consumíamos desde el extranjero. Al principio todos empezamos por el tema de darnos visibilidad, pero en el camino nos dimos cuenta de que nuestro actuar en el mundo y en el arte es político. Adrienne Rich, en su ensayo Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, recalca la importancia de hablar de la experiencia lesbiana no como un fenómeno marginal o como una mera experiencia sexual, sino que esta es una práctica política y una ruptura y rechazo hacia un modo de vida obligatorio. Enfatiza que el deseo lésbico y la existencia lesbiana es político, ya que en un mundo donde se nos enseña a odiarnos a las mujeres, el amarnos es un gesto revolucionario. Es por eso que el discurso historietista lésbico llega al espectro político, tomando la realidad inmediata muchas veces de lo que está pasando en Latinoamérica. Agustina, Lopsic y yo hemos estado bastante atentas del acontecer y realidad en la que vivimos y hemos tomado partido, ya que siempre hemos tenido que tomar un bando.
la existencia lesbiana y la creación de arte e historietas la hemos vivido así, y plasmamos la experiencia, ya sea del modo ficticio o desde la autobiografía. Otras lesbianas historietistas que han aparecido en estos 10 años, algunas lamentablemente se quedan en el camino y otras todavía siguen en la lucha. Una de ellas es desobediencia visual acá en Chile. Valerie Vázquez es comiquera chilena e ilustradora que trabaja bastante el tema sexoafectivo y erótico. Hace pocos años pasó de ilustradora a comiquera, publicando fanzines y por internet. En Instagram es @desobediencia visual. Otra lesbiana historietista es Kate Mara, que tiene 21 años, que como las que llevamos más años, su comienzo ha sido por tema de visibilidad lésbica y por el acontecer político. También ha tomado una postura con este acontecer al respecto. Publica en Instagram @keimara_. Night Toichin y Chijo, una pareja de guionistas y dibujantes chilenas y pareja en la vida real, con publicaciones de libros y fanzines con temática lésbica como Our Story Begins With. Y la Savage Nómada, Pali, que aquí en Chile, Savage Nómada de Perú, y algunas que quedaron en el camino, Maya Venturini, Belisa Buzono y Nacha Walbaida. Eso. Tengo para resumir, pero termino. Sí, se acabó el tiempo, pero igual durante las preguntas, si quieres, puedes terminar de cerrar. Me faltó comentar que Victoria ha participado en algunos de los festivales más importantes de historieta en Latinoamérica, como es Viñetas con Altura en Bolivia y Lady Comic en Sao Paulo. También ha participado en eventos como el Festival Internacional de Artes Feministas en México, y como sus entrevistas y alcance internacional tienen que ver con este trabajo de recorrido que ha hecho en distintas escenas. Ahora vamos a pasar a la ponencia de Thalía, que es la reapropiación del cuerpo femenino en Brígida. Para resumir brevemente, Thalía es profesora de Estado en castellano de la USAC y parte del equipo de mediadores y mediadoras de lectura de la consultora Bibliotantes, donde realizó clubes de lectura. Así se para cambiar. Bueno, explicar un poquito que esta ponencia es como la combinación de mi idea inicial, todo lo que pasó después como del estallido social, un poco el resultado de... Entonces dice que a lo largo de la historia, tal como decía la compañera al lado, los cómics parecen estar escritos por y para el consumo de los hombres. Es innegable que en el cómic estadounidense de superhéroes o en algunos mangas japoneses hay una hipersexualización de los cuerpos femeninos. Por el contrario, en Brígida, tal como sus portadas lo dicen, es una revista de cómic hecho por mujeres cuyo comité editorial está formado por Marcela Trujillo, Maliki, Pati Aguilera, Sol Díaz e Isabel Molina. Las protagonistas de las viñetas de Brígidas son brígidas literalmente, es decir, son mujeres con carácter, que es como la definición que más sale en Google, pero yo lo veo como que rompen los estereotipos respecto a la representación del cuerpo femenino. De allí que esta ponencia hable que se da una reapropiación de los cuerpos femeninos en la revista, pero también que rompe los estereotipos con respecto a las vivencias y finalmente a las elecciones de sus protagonistas en torno a temáticas como el aborto, la maternidad e incluso las relaciones amorosas. Dice que la revista surge en un contexto en el que, pese a la presencia de mujeres historietistas, pese que ha aumentado, estas son menos conocidas que sus pares masculinos, lo que se refleja en publicaciones, presencia en festivales y encuentros dentro y fuera del país, así como la investigación y difusión de su obra. Sol Díaz señala que hace unos años existió una revista llamada Tribuna Femenina, dirigida por Melina Rabimán, que nos sirvió como plataforma a mí y a otras chicas, y como punto de encuentro en el que conversar y apoyarnos en torno a nuestro arte. Brígida pretende rescatar esta herencia y convertirse en un referente sobre esta materia. En la actualidad también hay colectivos como Tetas Tristes Comics o el sitio La Comiquera, que abogan por un reposicionamiento de la mujer en un medio en el que no ha sido protagonista. Precisamente, Catalina González, creadora de La Comiquera, dio a conocer una iniciativa de catastro que tiene por objetivo conocer el mundo del cómic hecho por mujeres en Chile, considerando varios oficios.
no solo el de dibujante, sino también otros como entintadora, guionista, editora, etc. González convocó para que las participantes de esta escena se inscribieran libremente, una instancia destacable porque permitirá saber quiénes y cuántos somos, desde dónde participamos, etc. Esa información es importante porque nos sitúa para después, si queremos, articularnos, pero también para no olvidar quienes se desempeñan en diversos lugares de la cadena de trabajo de la historieta hecha por mujeres. Eso lo dice Isabel Molina en la editorial del tercer número de Origen. Dice, para esta ponencia vamos a entender el cuerpo como un lugar. El espacio en el que se localiza el individuo y sus límites resultan más o menos impermeables respecto a los restantes cuerpos. Aunque no cabe duda de que los cuerpos son materiales y poseen ciertas características como la forma y el tamaño, de modo que inevitablemente ocupan un espacio físico, lo cierto es que su forma de presentarse ante los demás y de ser percibido por ellos varía según el lugar que ocupan en cada momento. Por ejemplo, los ademanes, los adornos corporales y la libertad con que ocuparíamos el espacio de un club no se parecen en nada a los que tendríamos un domingo por la mañana asistiendo a una conferencia. Dice, acerca del concepto de reapropiación, antes se debe entender el de apropiar, que se define como hacer que una cosa se acomode o adecue a otra, lo que tiene que ver con que las mujeres se adueñen de sus cuerpos, es decir, los acepten, los respeten y los quieran. Maliki señala que a través del cómic se busca que una pueda apropiarse de su cuerpo y se pueda terminar con la figura femenina que por años fue concebida de manera sexista. Aunque la apropiación del cuerpo podría sonar como algo fácil, desde muy pequeñas se enseña a las mujeres que deben ser, lucir y actuar de una manera determinada que se ajuste al canon patriarcal. Por lo que la reapropiación tiene que ver con dejar atrás esos cánones y reivindicar el cuerpo como espacio e identidad. Frente a esto, Judith señala que el feminismo de la segunda ola ha luchado por el derecho de las mujeres a poseer sus cuerpos y continuamos, por supuesto, reclamando estos derechos de autonomía. Ya, para Judith, el cuerpo es también performativo y una de las formas de performance que más nos interesa para esta ponencia es la capacidad del cuerpo femenino de hacer protesta. Pienso en los toples de las marchas feministas o en el de Mon Laferte en la alfombra roja de los Grammy Latinos 2019. En estas manifestaciones el torso desnudo de las mujeres se instaló como símbolo de la reapropiación del cuerpo. Mon mostró su torso al desnudo con la frase "En Chile torturan, violan y matan", escrita en él a propósito de las violaciones a los derechos humanos que se están viviendo y se han hecho visibles en Chile tras el estallido social. También lucía un pañuelo verde atado a su cuello, símbolo de la lucha por el aborto libre. Se la culpó de hacer marketing, se le criticó por la forma de sus pechos y porque su actuar no ayudaba en nada a Chile. En este caso, exhibe su cuerpo para llamar la atención y asegurándose que la fotografía se haga viral y sobre todo que se difunda el mensaje que lleva escrito en el torso. Luego de su intervención, Mon fue elegida por la BBC como una de las artistas más influyentes del año. Judith indica que este es el punto central de lo performativo en la política, en la lucha contra la norma, la lucha implicada dentro de lo que se pretende enfrentar para someterlo a una contienda. Cuando subió la fotografía a su Instagram, agregó la descripción "Mi cuerpo libre para una patria libre", cubriendo los pezones por las reglas de la red social. Recordemos que se censuran los pezones femeninos, pero no los masculinos. Es por todo lo anterior que la protesta de Mon denunció más de un problema social. La revista se pronunció al respecto, indicando que sus portadas aluden al poder de ser dueñas de nuestro cuerpo como expresión de nuestra historia y vivencias, y ante el tremendo gesto de Mon, solo podemos mostrar nuestro respeto y orgullo. No es azaroso que las portadas de la revista Brígida sean un par de tetas. Sus fundadoras pensaron que era ideal como imagen feminista. Una vez que se analizaron todas las portadas de la revista, se ve que hay como cierta progresión a través del tiempo con la idea de representar a más mujeres y distintos aspectos de los cuerpos de estas. Si vamos a la portada de la primera edición, hecha por Sol Undurraga, muestra simplemente dos pechos caídos en un fondo rojo. La segunda edición, a cargo de María Luque, muestra pechos, esta vez más pequeños, parte de un torso desnudo, lo que se va a mantener hasta el día de hoy. En la portada de la tercera edición, hecha por Fran Ner, se ve un torso femenino,
desnudo, además de un brazo sosteniendo un teléfono que da la impresión de que la ilustración es una selfie frente a un espejo. La cuarta edición, a cargo de Luisa Rivera, muestra pechos desde cuyos pezones brotan flores. La quinta edición de Yasmín Varela, vemos un cuerpo voluptuoso y pecoso con lencería de arnés. Y finalmente, en la sexta edición de Estefanía Leighton, hay un cuerpo curvilíneo de piel morena donde también se puede ver vello corporal. Creo que un desafío que las mujeres estamos viviendo en distintos ritmos y escalas es la revolución del cuerpo, lo que no es fácil porque el cuerpo es portador de signos que los deseos colectivos imprimen en él. O sea, en el fondo siempre estamos buscando agradar o ser aceptado corporalmente. En ese sentido, las portadas de Brígida muestran cuerpos distintos, reales y diversos, y en ellas es como si el género se hubiera liberado de los imperativos del cuerpo, o más precisamente se hubiera definido de nuevo. Wikipedia dice que en Chile la palabra brígida es utilizada como modismo para referirse a una persona o una situación complicada. En este caso tendríamos a mujeres complicadas, pero lo vamos a ajustar a mujeres complejas que atraviesan situaciones complicadas. En relación a esto, se eligieron 5 historias de la revista número 3 de Brígida para analizar. La primera es la contraportada, que dice "En un mundo donde no importa", que muestra a distintas mujeres en situaciones cotidianas, como en el metro, en la playa, lactancia en un parque, haciendo yoga o andando en bicicleta. Pero mostrando su torso al desnudo. Lo que más llama la atención de estas viñetas es que en su mayoría incluyen a hombres, pero estos están leyendo, conversando en sus celulares y literalmente, como dice el mundo, no muestran interés por la desnudez del cuerpo femenino. Y en la viñeta de la playa, que es una de las que más me llamó la atención, los hombres también están con el torso descubierto y en definitiva se aboga por una actitud de naturalidad ante el cuerpo desnudo. Luego, siguiendo con la lógica del cuerpo performativo de protesta, en el cuerpo que gesta, decide, no es tan difícil de entender, de Power Paola, se muestra una joven que asiste a una marcha por la legalización del aborto. Es interesante cómo en una viñeta que representa el espacio de la marcha, el cuerpo de nuestra protagonista se pierde y forma una sola corporeidad con el resto de las personas que están marchando. Por lo mismo, en las primeras viñetas no hay diálogos, pero se pueden leer carteles con las frases "es mi cuerpo", "estamos haciendo historia", "usa condón, huevón", "ni una menos por aborto clandestino" y "la maternidad será deseada o no será". En Crecer, de Vero R., donde a través de las viñetas se muestra cronológicamente el crecimiento de una mujer con la frase "al llegar es inevitable crecer, pero florecer depende de tus propios riegos y podas". Historia que se conecta, o nosotros conectamos directamente, con la portada número 4 de Brígida, donde, que es de Luisa Rivera, donde de los pezones salían flores. Por su parte, Miedo, de Melina Rapimán, hará directa alusión a la violencia de género. Y finalmente, Solo para muñecas, de Paloma Susarte, mostrará una peluquería donde, en voz de una de sus clientas, los sueños se hacen realidad. Pero no solo respecto al pelo, porque en la última viñeta una clienta expresa que quiere que la traten bien. O sea, ni siquiera le interesa qué es lo que le va a hacer en el pelo. Por lo que las demás personas la van a llenar de elogios. Aquí vemos como el cabello y las uñas, si bien pueden ser parte importante de la identidad personal, sobre todo interesa como puntualizar el efecto de un comentario en la aceptación que tenga una persona con su cuerpo y finalmente, a través de eso, poder reapropiarse de él. Eso. Esta ponencia nace luego de autoimponerme el desafío personal de aplicar las teorías del giro espacial y de la geometría del poder que había usado para analizar obras narrativas para mi tesis de pregrado en cómics. Mi hipótesis era que el análisis sería posible y exitoso en el plano del fondo, es decir, que el análisis del contenido que había en las portadas y el de las historias que lograban construir las viñetas se iba a poder realizar. No sé si esta hazaña fue del todo posible, pero tengo la seguridad de querer seguir intentándolo, de analizar cómics de nuevos artistas y visibilizarlos desde mi tribuna, que es trabajándolo en clases porque soy profesora. Entonces, gracias a, que es más o menos casi un regalo, dice, gracias a Brígida he conocido a muchas ilustradoras. Una de ellas es Carola Josefa,
que aparece en el número 5 de la revista. Hace algunos días, bueno, lleva ya casi semanas, el Instagram de la revista Paula subió uno de sus sketches donde se muestra una conversación entre dos mujeres, donde una le dice a la otra: qué hermoso todo lo que avanzó el feminismo este año. La marcha del 8M, la perfo de las tesis, paridad en el proceso constituyente. Entonces, después tenemos... Se dice que se viene un cambio de paradigma y siguen caminando, pero luego aparece un globo de texto que interrumpe la conversación con una especie de piropo que dice: ¿quién fue de lado para quién? No termina la frase, y la viñeta final dice: y a veces se me olvida que falta tanto, tanto todavía. Es así como, aunque la mujer ha logrado hacerse un espacio en el cómic, reclamarlo como propio, que creo que es totalmente válido, creo que todavía falta, pero esa es como nuestra misión, creo yo. Eso. Gracias, Camila. Ahora viene la ponencia. Perdón. Gracias, Talía. Ya sé cómo, leyendo Camila y leo Camila. Gracias, Talía. Ahora viene Camila con la ponencia La masculinidad herida en el diario íntimo de Maliki Cuatro Ojos. Camila es magíster en literatura de la Universidad de Chile. Forma parte de RING, que es la red de investigadores en narrativa gráfica, y es colaboradora de la Dirección de Gestión Curricular de Universidad de las Américas y docente en dicha universidad. Es editora de la colección de literatura infantil, adolescente y juvenil de libros de Pez Espiral. Gracias. Gracias. En primer lugar, agradecer a la organización porque me imagino que fue un esfuerzo recalendarizar todo esto. Y a mi parecer, Dibujos que Hablan es un espacio que visibiliza justamente discursos que a veces son ignorados o silenciados, y también entonces es un espacio de lucha y de diálogo. Así que gracias por el empuje y gracias por considerar mi ponencia. Entonces, para abordar las distintas masculinidades presentes en el diario íntimo de Maliki Cuatro Ojos de Marcela Trujillo, se definirán 4 tipos de personajes en este cómics, que fue publicado en el 2011, y este trabajo fue posterior al que se analizó en la mesa anterior, que fue publicado en el 2010. La narradora y personaje Maliki Cuatro Ojos profundiza sobre su cotidianeidad, su pasado y sus conflictos internos a través de un diario de vida que mezcla ilustraciones, viñetas y texto escrito. Uno de los conflictos abordados es su fallido matrimonio, lo que la lleva a analizar su relación con los hombres. En este trabajo se describirá a cada tipo de personaje y la implicancia que tiene respecto a la construcción de las masculinidades en la obra. Al considerar el género como creado desde la cultura, por sobre las particularidades sexuales o biológicas, se han explorado las relaciones entre hombres y mujeres en las comunidades, relaciones que pueden ser de desigualdad, de complementariedad, de subordinación o de igualdad según Montesinos. Del mismo modo, la inexistencia de solo un hombre o solo una mujer ha generado un análisis de cómo los hombres logran las características asociadas a la masculinidad, pues se ha reconocido que ellos también deben construirse como tales en la sociedad. A ellos se les fomentan y reprimen ciertos comportamientos, se les traspasa convicciones de lo que significa ser varón y paralelamente se encuentran en una posición colectiva de superioridad sobre las mujeres. Pero dentro de este espectro de masculinidades existe un modelo imagen que para los hombres puede ser espacio de refugio o de angustia, al no lograr emular este modelo. Es un modelo holgado de todas formas, ya que el patriarcado ha reservado la mayor cantidad de cualidades a esa identificación, aunque sean características contradictorias. Por ejemplo, se puede ser fuerte o se puede ser inteligente, o audaz o responsable, siendo todas estas características asociadas a la masculinidad. A su vez existe una masculinidad hegemónica que se privilegia o exalta culturalmente, la que posibilita en su práctica la posición dominante de los hombres y en consecuencia la subordinación de las mujeres según Conner. De esta forma, el género se encuentra intersectado por el poder, tanto entre distintos grupos de hombres como en relación con las mujeres. Pero son los hombres quienes se encuentran más familiarizados con son ellos quienes aprenden a aceptar y ejercer el poder porque les otorga privilegios y ventajas que otros grupos no poseen. Y ahora voy a comenzar con el análisis de los 4 tipos que yo identifiqué en el cómic. El primero es el amor platónico.
Son distintos los momentos en que la autora habla acerca del amor en su vida y la importancia central que posee. Ya en la introducción plantea que durante un momento ella creyó que su único sentido vital era encontrar al hombre de su vida, pero la revisión de distintos recuerdos y hechos importantes le permite darse cuenta que no es así. Se destaca acerca de esta primera mención que la autora dibuja a una persona de cuerpo entero en su texto en reemplazo de la palabra hombre, por lo que esto conlleva una acción de cierre de sentido por parte del lector o lectora. Ahí en la esquina abajo, como se puede ver, tiene pelo corto, negro, muy bien peinado o engominado, bigote, está vestido con una camisa manga larga, pantalones oscuros, zapatos sin detalles. Además tiene corbata. Los dos puntos y el bigote que oculta la boca no permiten definir una expresión en el rostro, pero resalta la actitud corporal. Sus manos están en las caderas y las piernas ligeramente separadas. Es una pose típica de superhéroe y proyecta inevitablemente seguridad y poder. Entonces, a pesar de la sencillez del trazo del dibujo de Maliki, se puede deducir que este es un hombre adulto, trabajador, pulcro y seguro de sí mismo, autosuficiente y protector. De esta forma, el hecho de que la autora haya decidido dibujar a un hombre, ya sea de forma inconsciente o expresa, en vez de solo nombrarlo genéricamente con la palabra, permite que uno como lector o lectora otorgue una variedad de características a este hombre idealizado. El segundo tipo de personaje que yo encuentro es de El artista y los amigos. En el apartado Gabinete de Dibujo, la autora dibuja una serie de personajes creando y conversando distendidamente e indica que muchos son generaciones nuevas de artistas visuales que rondan entre los 20 y 30 años. Destaca el ambiente de concentración y entusiasmo que demuestran todos, confiados en que están haciendo algo bien, entretenidos, relajados, felices y enfocados. En ese sentido, Maliki describe un lugar seguro, donde los hombres no compiten ni entre sí ni en pos de un objetivo, no destacan logros personales ni buscan validarse y hablan de temas variados, aunque persisten los relacionados con la actividad artística. Las mujeres también se encuentran presentes en el gabinete, aunque los dibujos son minoría. De esta forma, los hombres artistas, quienes pertenecen a un medio por lo general más permeable a cambios, con mayores reflexiones respecto al status quo, sin poner en cuestionamiento la masculinidad hegemónica, sí la suspenden en un contexto con características particulares, en una actividad que no es pública, pero sí grupal. También hay otros amigos, quienes asisten a sus exposiciones o trabajan con Maliki, que también son un apoyo en la vida de la protagonista. Es una masculinidad que se muestra solidaria y expresiva en sus afectos. El tercer tipo es el hombre guagua. Este tipo solo se encuentra encarnado en el ex marido de Maliki. La pena y la rabia producto de su separación hará que ella sienta una sexofobia hacia los hombres por un matrimonio que se fundó en el sexo y se arruinó cuando comenzaron las responsabilidades luego de tener 2 hijas. La autora se explaya en su matrimonio en 2 páginas que titula Esquema de mi sexofobia, primera y segunda parte, que concentran la mayor cantidad de viñetas en secuencias. La primera comienza el 14 de junio de 2003 en una viñeta con forma de corazón. Estas viñetas se encuentran unidas por un tubo que parece una vena cortada, por lo que es algo bien visceral. En la primera parte se muestra el matrimonio en Alemania con ella embarazada y el deseo de él de tener otro hijo. Luego que lo estafa el socio con el que trabaja el marido, regresan a Chile con ella embarazada nuevamente. Ella vende pinturas mientras que él está al pato. Se separan. Maliki intenta regresar con él, aunque la rechaza. La primera parte cierra con él entregándole 2 billetes. Es una viñeta que se repite. Primero, ella se muestra sorprendida pero resignada, y en la segunda viñeta tiene unas líneas de enojo sobre la cabeza y se encuentra de brazos cruzados. De todos los hombres del cómic autobiográfico, el exmarido concentra las características negativas. En primer lugar, se presenta como una persona impulsiva, sin empatía, irresponsable y despreocupada. Inicialmente hay una relación de pareja jerárquica en la que el hombre es el proveedor en el núcleo familiar con su trabajo y además seguro social. La mujer es en ese sentido un acompañante, pero permite el acceso a un estatus, el de ser esposo y padre. El estatus es muy importante para este individuo que comenta rabeado que en Chile nadie lo conoce. Por lo mismo, el regreso al país es un fracaso, no solo a su proyecto de vida en pareja y familiar, sino principalmente del logro personal para él de cumplimiento del modelo imagen masculino. En la segunda parte de Esquema de mi sexofobia se dibuja cómo las hijas de
Le comentan a Maliki que su padre sale con una mujer con su mismo nombre, lo que le impacta y entristece profundamente. También le cuentan que él se compra distintos bienes, aunque supuestamente no tenía plata. Entonces la artista contrata a una abogada y lo demanda por la manutención de las hijas, por lo que se explaya sobre todos los trámites legales. Finalmente sus hijas le dan la noticia de un robo en la casa del papá, donde robaron todas las pertenencias de Marcela. En la última viñeta, Maliki se compadece de la mujer. Una didascalia indica que es el año 2011. Esta vez no se muestra con precisión la fecha, no es una efeméride tan dolorosa, pero sí se notifica. Han pasado 8 años desde este periplo amoroso. En esta segunda parte se muestra cómo el hombre es un ser calculador e incluso aprovechador, pues cuando el momento lo requiere, sí tiene acceso para vivir en una casa, comprar un auto y tener una mascota. Vale decir que todos estos son elementos que configuran un ideal de familia perfecta. Pero mientras por un lado se muestra como el papá simpático con las hijas, por otro lado no paga el colegio gracias a artimañas legales. A ojos de la autora es el príncipe azul convertido en sapo, pero no es el único momento en el que este personaje se encuentra transfigurado, ya que se le retrata como una guagua con cara de hombre. Maliki visita a una bruja cuando intenta dilucidar por qué le ha afectado tanto la nueva relación de su marido. La vidente le explica que su miedo al abandono le ha hecho ser en extremo generosa, por lo que atrae a hombres, cito, que buscan una mamá que les dé todo más o menos gratis, y Rosita. Por lo mismo se representan distintas acciones grotescas de este hombre guagua. Toma pechuga de Maliki, pero es un acto doloroso pues tiene dientes. Posteriormente se le ven brazos de otra mujer con un chupete, pero sin expresión de angustia. En esta representación el hombre es un ser necesitado, silencioso y sumiso, pero por lo mismo hace a la mujer dependiente de esta criatura, postergándose. El cuarto y último tipo de personaje que yo encuentro es el padre. Es necesario destacar que no se despliega solo una mirada crítica respecto a la masculinidad. De hecho, la figura paterna es sumamente importante en la configuración de la personalidad del artista. Siendo la mayor de las hermanas, de niña ella creía tener que llenar el espacio vacío del hijo hombre y por lo mismo siempre ha sentido una energía masculina, como lo denomina ella misma, que le impulsa a ser productora, predicadora, proveedora, creativa y autoritaria. Mientras que su madre es, cito, la protección, el cuidado, la salud, la comida, la ropa, la belleza, la prevención, la despensa, la economía del hogar, la familia unida, se lo cita. Pero no se puede olvidar que el artista también cumple un rol dual en su núcleo familiar, que en términos de las características definidas por ella misma es tanto padre como madre en relación con sus dos hijas. Entonces, Maliki explica que su padre escribía diarios de vida, pero no eran diarios íntimos como el suyo, sino diarios de ideas, divagaciones y pensamientos acerca del comportamiento humano. Las veces que ella intentó leerlos, nunca los comprendió, tanto porque su letra era ilegible como porque eran pensamientos abstractos. De esta forma, la autora se apropia de características asociadas a lo masculino, la creatividad, la productividad, y las subvierte, pues ella, a pesar de su identificación con el padre, no replica sus diarios incomprensibles. Por el contrario, ella crea un diario con una pulcra letra manuscrita, que además enfatiza con mayúsculas, destacados, dibujos, etc. Tampoco es un diario de divagaciones, sino de anécdotas de cosas privadas. En ese sentido, Maliki realiza una nueva subversión al diario íntimo, que generalmente se relaciona a la escritura femenina porque decide publicarlo, lo que en definitiva convierte un acto del ámbito privado en un acto público. De esta forma, ella se posiciona en un espacio masculino, pero con los temas que ella ha decidido y no los que se les podría imponer. Temas que como mujer a ella le hacen sentido, los que van desde los kilos indeseados a la manera en que las marchas han evolucionado desde dictadura. Y en ese sentido hago una pequeña nota al pie, que este texto lo preparé antes del estallido, pero actualmente me parece súper necesario analizar todo lo que habla acerca de las marchas, porque ella entrevista a su sobrino por marchas que seguramente ocurrieron en el 2010. Entonces se explaya varias páginas acerca de cómo son las nuevas marchas, a diferencia de las que ella vivió durante la dictadura. Como conclusión, entonces, en el diario íntimo de Maliki Cuatro Ojos, la artista presenta y dibuja una galería variada de personajes que la acompañan en su vida y presta especial atención a los hombres que la rodean. Y es posible agrupar a estos hombres por tipos para ver cuál es la visión que ella tiene de las masculinidades. Por ejemplo, en el amor platónico existe una relación de complementariedad, porque todo se desarrolla en su imaginación, pero en el caso de su exmarido es una relación de subordinación. Su esposo es un caso paradigmático
paradigmático de cómo hay hombres que buscan emular el modelo de imagen o alcanzar la plenitud de la masculinidad hegemónica y que otros pretenden adquirir una posición privilegiada sin importar el bienestar de otros. Es una masculinidad herida, obcecada en sí misma, que no sabe convivir armónicamente con otros seres y que no tiene reparos en detentar el poder incluso de forma mezquina, por ejemplo, al no pagar la colegiatura de las hijas. Vale destacar que la autora, tomando herramientas asociadas al mundo de los hombres, la escritura, el lápiz, crea una obra que la empodera al destacar sus propias características y sin esconder sus defectos, y ayuda a que otras personas se analicen sin culpas, porque en definitiva los humanos también son débiles, comunes, mediocres y frágiles, como reflexiona el artista. Por lo mismo, es contradictorio que este libro, que en portada muestra a Maliki 4 ojos, tomando conciencia de su vida, sonriente, iluminada como una deidad hindú, que en un momento ella misma destaque que está trabajando solo con mujeres en esta obra, en su contraportada tenga la validación experta de 3 hombres, un guionista y director y 2 ilustradores. En tiempos en que actualmente los libros con temáticas feministas se encuentran en la mayoría de los estantes como novedades destacadas en las librerías, urge que exista una coherencia interna en la industria editorial para que el auge del movimiento feminista en el papel no solo sea la nueva gallina de los huevos de oro. Gracias. Muchas gracias, Camila. Ahora sí, Camila. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ahí está el micrófono. No sé quién quiere comenzar. Yo tengo preguntas también. Si quieren hacer un comodín de espacio. Pregunten, estamos en confianza. Bueno, yo tengo preguntas preparadas. Camila, ahorita pensando en lo que estabas hablando respecto al final, respecto a cómo igual sigue siendo una industria editorial en que quien legitima son hombres. Temprano comentando temprano comentabas, Victoria, sobre cómo las imprentas en los 70 todavía eran imprentas de hombres, como que se habla mucho de la biodiversidad y se aspira que haya en las publicaciones en general de distinto tipo expresiones de toda clase, pero es realmente esta diversidad posible si no no se reapropian los medios de producción, si no se redistribuyen estos medios de producción. Y me gustaría que como reflexionaran un poco, por ejemplo, lo que has observado, las autoras que has entrevistado o tú misma, ¿a qué recurren más? Así, por ejemplo, edición independiente, ¿qué hacen? ¿Qué lugar? ¿Qué papel juegan los fondos o de apoyo institucional? Les invito a reflexionar un poco al respecto, como sobre la producción, sobre la parte material de cómo este feminismo y esta plataforma para la diversidad es posible. Bueno, es que justo estoy releyendo El ser política en Chile de la Julieta Ginsburg, que lo recomiendo mucho, sobre todo por el movimiento social que estamos viviendo. Que ahí habla, como comentábamos antes, sobre las imprentas y sobre que antes de los 70 la imprenta y las publicaciones femeninas no existían porque la imprenta es de los hombres. Y es como tú ves que la historia es cíclica y que todavía se sigue repitiendo, y siento que acá, porque la Julieta habla sobre la historia, sobre las mujeres en los partidos políticos, desde como en 1900 hasta en 1973, bueno, antes, en verdad, 1800, y ahí te das cuenta de que la historia se sigue repitiendo y de que ahora todavía seguimos con esta misma idea de que la publicación y la publicación son masculinas, las publicaciones, las imprentas son masculinas y están hechas por hombres o si están hechas por hombres generalmente no publican a mujeres porque muchas veces dicen que los cómics de mujeres no son importantes o no se venden, cosa que también
ahí también hay un tema de mercado y que las imprentas se rigen por el mercado, que también es qué es lo que está comprando la gente. Pero ahí mismo también entra lo que mi investigación, se puede decir, que es como ir a preguntarle a las chicas que conocí en Latinoamérica y decirle cómo te publicas. Y no sé, la Love Sick, este libro se lo publicó ella. Ella siempre trabajó mucho el tema del fanzine antes de autopublicarse. Todo lo que ella hizo fue mucho de fanzine, también la Agustina, los 3 libros que tiene son autopublicaciones. Igual también hay que ver el tema de cómo te financias y también todos los fanzines que ellas tienen, porque la Agustina la Agustina tiene una cantidad gigante de fanzines, no pude decirlos todos porque es demasiado. Entonces también ahí tú ves cómo tú te financias o cómo tú puedes cambiar un poco, porque también llegar a cambiar todo el mercado está regido por el orden patriarcal. Es como en verdad tendríamos que cambiar el sistema y tendríamos que estar leyendo a la Julieta Ginsburg en los colegios para darnos cuenta que estamos repitiendo todo de nuevo también. Entonces, porque yo también me autopublico mucho, yo vivo del fanzine, se puede decir así. Yo soy fanzinera, igual publico por editoriales, pero gracias a que postulo y soy terca, siento, porque me gané mi Fondart, pero de pura terca, de querer decirle, porque este año me gané uno, pero fue porque amarré una editorial así, pero fue mucha suerte también. Ahí está el tema de la suerte, de cómo funciona el mercado, de qué es lo que va a comprar también. Entonces, por lo menos para mí el cómic siempre está, en la publicación por lo menos, es está la internet, por lo menos a mí empezó por la internet y después empezó a la autopublicación. Y generalmente, por lo menos las chicas también que he conocido también se han autopublicado. Así que creo que eso era un poco. Bueno, en general la tecnología siempre se ha asociado a lo masculino y de hecho respecto a la mesa anterior la pregunta de las mujeres y la ciencia ficción también es un cuestionamiento que se hace en ese género de por qué se conocen menos autoras de ciencia ficción, pero no es que no existan, hay menos visibilidad. Y por ejemplo, a mi parecer, a partir del 2010 aproximadamente hay un boom de editoriales independientes. Y esto también se refleja, por ejemplo, en la existencia de La Furia del Libro, que ya tiene 10 ediciones, y ahí se ha podido diversificar un poco los equipos editoriales, la existencia de editoriales que están solamente gestionadas por mujeres. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que esto de lo que ocurre con la contraportada de este libro, que fue en el 2011, yo no estoy tan segura si ahora Marcela Trujillo estaría de acuerdo o quizás estaría más atenta acerca de este tipo de gestos que son propios de la industria editorial justamente porque buscan vender. Entonces no me parece tanto que sea como un gesto de la autora que ella intenta validarse, sino que es el mercado el que a través de los mismos mecanismos de siempre trata de validar a los hombres. Pero yo veo un futuro luminoso. Creo que las cosas han cambiado un poco. Gracias. Hola. Como también complementando un poco esto, como una duda que de verdad que no sé bien cómo funciona, pensaba en el tema de la autogestión, ¿no? O sea, yo creo que de verdad que es súper importante cuando sale la voz de la mujer en el fanzine y después la autopublicación y que de ahí aparece la posibilidad de editorial. Pero fui a Argentina hace poco y me llamó mucho la atención el caso de Agustina, de Fembutancia, que ellas eligieron hacer libros como propios. Y el tema, yo creo que no sé si veo tanto acá es cómo funciona en las librerías el tema de difundir, ¿no? Porque ese es el tema. Una cosa es la producción misma y otra cosa es la distribución. ¿Cómo funciona en términos
de la distribución, porque esa es la manera que uno tiene de llegar a los libros, ¿no? Y en el caso por lo menos de Argentina, las editoriales más alternativas, que son, no sé, bueno, la Fábrica de Historieta, que tiene varias editoriales, y también Hotel Idea o Musaraña, permite que gente como Agustina deje sus libros por comisión. Yo creo que ahí también hay un tema de visibilización. Eso funciona acá. La distribución creo que es como la guillotina Sí. de los de quien quiera editar. Así Sí. puedes llegar hasta el final, llegas como a la meta, pero luego viene esta guillotina que es la distribución. Y entonces si no lo haces tú o tienes una red de pares que también distribuyan, que en Argentina he visto eso. No, y además que en Argentina igual hay ¿cómo se llama? Hay mercados, se puede decir, no sé, hay tiendas de cómics, así, donde Agustina sí puede ir a dejar su cómic. Está la POM, que son cómics historietistas independientes, y como tú, las mismas que nombrabas, son que se dedican más que nada a vender cómics independientes, cómics de donde sea, no solamente el cómic, porque acá las tiendas de cómics los que más hay son ese estilo, no sé, los norteamericanos y esas cosas. Que, no sé, pues acá existía la Plop y Plop. Así que entonces yo siento que eso también falta, así como si fuera por eso, faltaría no sé, dónde vender los cómics, porque yo igual también soy de la que voy a la biblioteca, a la tienda a decir, oye, ¿me puedes vender mi cómic? Y toma, así como no me van a decir que sí, no me han dicho que sí, así no. En la Plop me dijeron que sí, y también en una librería en Cami. Entonces, que son librerías que es feminista, entonces también está dónde ir, porque sí, una dice ya, faltan bibliotecas, faltan lugares, pero ¿dónde? Así, sí, acá no hay un mercado de historietas, así casi tan grande como en Argentina. Lo que se mueve más son las ferias y es agobiante, o sea, se hace, pero es agobiante estar de feria en feria Exacto. en feria, además que llega un momento en que igual saturas como el nicho. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. ¿Tienes una pregunta? Hola, es más un poquito un comentario sobre el agradecimiento que dio Camila, que es algo que estuve pensando un poco ayer, que es, bueno, nos han llegado algunos agradecimientos, pero en el fondo nosotros trabajamos con dineros públicos, trabajamos en espacios públicos que se supone que son de todos, y en ese sentido quienes participan deben exigir participar, porque estos espacios no deberían ser ni cerrados, ni, en el fondo es una responsabilidad un poco que tenemos los trabajadores de como la cultura, entre comillas, en espacios públicos, y es en el fondo una invitación a que exijan estar en esos espacios porque les pertenecen, básicamente eso. Y lo mismo en el fondo, si no existe un mercado para algunos, pueden ser historietas o otro tipo de publicaciones, se puede en el fondo exigir estar en espacios como estos, ¿no? Eso es un comentario. Yo quisiera hacer una pregunta, como una reflexión que igual quería traer, que es en publicación, en espacios, sean publicaciones o como el que puede ser Viva las Pibas, ¿cómo ven como el lugar, cómo ven el lugar en este tipo de espacios feministas para historietistas trans y no binarios? Así como este es un espacio que ha dado mayor acogida, pero me gustaría, si quieren comentar, tienen una observación, por ejemplo, cómo puede ser en Brígida o puede ser en eventos como Vilas Pibas o publicaciones que conocen. Entre ferias, publicaciones, ambos son espacios. Yo no conozco mucho el tema brígido, pero sé las ferias que voy, que son hartas. Bueno, la de la Biblioteca Santiago a principio de año, estaba muchos chiques ahí vendiendo sus cómics que yo no conocía, no tenía idea, porque son
muy niños, niños, muy chiquititos. Entonces, igual, qué bueno, entonces, como porque uno cree que también, y como siempre y como empecé también la charla diciendo que hay que leer la historia, que tampoco la tenemos que dejar aparte, cree que está inventando la rueda, así siempre. Y también siento que es importante que existan esos espacios, pero son igual acá, son pocos. Así está la biblioteca de Santiago, esa vez que, no me acuerdo cómo se llama la feria, el FANS. Por eso, que ahí se dio como el espacio. Sobre el espacio más que nada, eso siento que todavía faltan muchos. Las ferias acá en Chile también son agotantes y son caras, la gran mayoría. También más de 10.000 pesos para un exponente que hace fanzines, que con su fanzine con suerte va a ganar, vende 5 fanzines con suerte. No es un mercado, no es un espacio para ir a vender tus fanzines si sabes que vas a ir a perder plata. Más para un fanzinero que no tiene los medios ni siquiera para autopublicarse muchas veces. Por lo menos es lo que a los chicos trans o chicas trans o no binarios, o también las lesbianas y las mujeres también. Entonces empezar por ahí, por ver qué es lo que está fallando, porque como no se conocen estas publicaciones, por eso yo creo que caemos en la internet, así simplemente y llanamente porque es el espacio más abierto que existe en estos momentos y que ha existido. Terminamos. ¿Qué nos quedan? ¿Ah? Sí, igual decir unas palabras. Bueno, gracias por invitarme. Es la la última vez casi me apedrearon, así que agradecí cuando dijeron que alguien quiere decir algo, y estaba agradeciendo mucho que nadie hablara. Sí, y ver caras también de mujeres también lo agradezco mucho, ya que la última vez en verdad habían puros hombres y machos en mi charla. Así que agradezco mucho que ya por lo menos en el público por lo menos ya se ve un cambio. Eso ya es bueno. Así que quería invitarles ahora, cuando terminemos, a la inauguración de la exposición de Claudio Romo en el Hall Moneda. Entonces, así como de acá podemos ir para allá. Muchas gracias por todas sus intervenciones, muy buen trabajo.